Todas las culturas son atributos para el planeta, pero estos atributos los hemos distorsionado mucho moralmente. Cada cultura tiene tanta potencia que termino generando una distorsión. Al generar esa distorsión empiezan los sentimientos y los pensamientos opuestos, y ocurrieron las guerras, ocurrieron los conflictos. Nosotros tenemos que ser coherentes con nosotros mismos, tenemos que reflejar esa coherencia en todos los demás para que este planeta evolucione, que es lo mismo que decir que muera, o que trascienda. Con un solo cambio que hagamos en nuestra propia vida, cambiamos la realidad de 5 personas a nuestro alrededor, y si unas de esas 5 personas cambian la realidad en otras personas, y una de esas otras supongamos que trabaja en un lugar específico, que puede ser por ejemplo un ministerio, y el ministerio cambia y transforma la nación, y de repente cambia todo el país, esto puede ocurrir simplemente por una resonancia en algún lugar. Hay que darse cuenta que no hace falta grandes hazañas para hacer grandes cambios, simplemente tenemos que actuar en resonancia con nuestras capacidades y atributos. Para esto tenemos que trascender nuestras emociones y utilizarlas correctamente, no solo en nuestro entorno, en nuestra cultura, sino empezar primero por nuestra propia nación que somos nosotros mismos. Tenemos dispersos muchos atributos, muchas emociones por muchas partes de nuestro cuerpo, tenemos muchas emociones trabadas, muchas emociones en diferentes espacios de nuestro cuerpo físico, que están todas esperando salir, y que si no salen ahora van a salir cuando muramos, y el nivel frecuencial que tengamos en ese momento, será la realidad que creemos. Por eso es importante hacer cosas en la vida, transformarnos en la vida, actuar en la vida para poder, como decíamos hace 15.000 años, para poder hacer el mejor tránsito hacia la muerte jamás creado. Vivir en esa coherencia de tener el cielo acá en la tierra, y empezar a expandirlo hacia los lados, no solo hacia arriba, sino a todos los lados. Traerlo y expandirlo, solo así vamos a poder elevar la misma frecuencia en todas las cosas, y así poder pasar en conjunto con todas las cosas hacia un nivel superior, este nivel superior le llaman la ascensión, o ir hacia la séptima dimensión. A la séptima dimensión aquí en la Tierra la llaman cielo. Como verán, no todos llegan al cielo, sino activaron todos sus atributos al servicio de los demás. Es una gran tarea y tenemos que empezar por analizarnos a nosotros mismos, en qué cosas son necesarias cambiar en nuestras vidas, cuáles son las cosas que nos hacen ruido y no nos gustan de nuestra vida, cuáles son las acciones que hacemos que no nos gustan, cuáles son las acciones que otros hacen con nosotros que no nos gustan. Empezar a anotarlas, a apuntarlas, observarlas y meditar sobre esas actitudes o atributos. Las cosas que nos gustaban hacer y dejamos de hacer, porque ahí empieza la incoherencia, cuando dejamos de hacer lo que nos gusta o lo que debíamos hacer, cuando dejamos nuestros hobbies es cuando empieza a haber incoherencia, y ahí es cuando empiezan todos los problemas que nos van a acarrear hasta el final de nuestras vidas y después. Como en otros planos no hay tiempo y espacio, puede ser un poco difícil quitarse de encima ese peso. Empezar por esas simples herramientas, encontrar cuáles son los atributos que tienen en su vida, empezar a entender qué es lo que pueden empezar a cambiar de su propia realidad. Esto es muy sencillo, empezar con las cosas más fáciles de su vida, como a lo mejor cambiar simplemente muebles de lugar de su casa, es algo así de simple. Esto nos va a dar una energía diferente que puede despertar un atributo. Empezar por cosas muy sencillas que van a ir transformando todos los patrones que nosotros mismos creamos, para poder crear un nuevo patrón. Les recuerdo que para el universo no hay una vida ni hay una muerte. Siempre estamos muriendo, porque siempre estamos vivos. Lo único que hacemos es pasar de un nivel frecuencial a otro. Siempre estamos muriendo porque nuestras células siempre se están transformando, en vida misma nosotros morimos, cuando pasan unos cuantos años de nuestra vida, cambian todas las células del cuerpo, es decir que morimos y volvemos a nacer en vida. Siempre estamos muriendo, nuestros órganos siempre se están transformando, las células siempre se regeneran, la piel todo se regenera constantemente, por lo tanto siempre estamos muriendo, la muerte que conocemos es como la gran muerte, pero en realidad es simplemente otro cambio de frecuencia. Por lo tanto, tenemos que ser responsables de que morimos aquí y ahora constantemente. La muerte es igual a trascendencia. Cuando morimos tenemos que trascender nuestra propia realidad, y eso lo tenemos que vivir con alegría, con gozo y felicidad. Si no lo hacemos de esta forma siempre vamos a vivir tristes. Mirándolo desde ese punto de vista, tenemos que trabajar el desapego, tenemos que vivir con gozo, vivir en alta frecuencia, tenemos que reírnos mucho, tenemos que pasarlo bien en la tierra.
Es muy poco tiempo lo que pasamos en la Tierra, 80 años no son nada, hay que gozar de los años que nos quedan, empecemos a transformar todo lo que podamos. Con un pequeño cambio podemos hacer grandes transformaciones hasta en el planeta. Por lo tanto, la muerte es igual a trascendencia. Para encontrar nuestros atributos tenemos que empezar a buscar en las cosas que nos hacen sentirnos plenos. En las cosas que nos hacen sentirnos felices, los atributos son la música, es el arte, es pintar, es trabajar en una oficina, hay gente que se siente feliz así. Cada uno tiene una forma de buscar sus atributos, pero siempre los encontraremos en las cosas donde me siento pleno, donde siento que estoy utilizando toda mi plenitud.